la autógrafa de la ley que modifica el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial, a fin de ampliar la permanencia de los directivos de las instituciones educativas y especialistas de educación en sus cargos. Así es. Vamos a ver cómo, qué es lo que ocurre aquí. Antes, permítame compartirles. Hace algún tiempo, y esto lo habíamos comentado aquí en este programa, salió una norma, un decreto supremo, de tal manera que aperturaba un concurso para los directivos que en el año 2014, 2015, dejaron de ser directivos a través de una evaluación excepcional que dieron. Algunos pasaron, otros no pasaron, ¿no? Y los que no pasaron volvieron a presentarse como directivos. Y de ahí algunos ganaron una plaza como directivo en instituciones educativas, otros no. Entonces, los profesores que no ganaron, entonces han estado sin plaza directiva desde que entró en vigencia la ley de la carrera pública magisterial. No inmediatamente, ¿no? Pero sí. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha salido después, pues, de varias luchas judiciales, ¿no? Ha salido un decreto supremo para que los profesores que en ese entonces dieron la evaluación excepcional y no lograron aprobar, porque ese era el término de aprobar, regresaron a sus plazas de origen, que eran plazas, pues, docentes. Ellos ahora van a tener la oportunidad de que den un concurso solamente para ellos, nada más. Solo para ellos, ¿no? Sin tomar en cuenta la inclusión de todos. Hay un concurso exclusivamente para ellos. Claro que hay algunos ya han cesado, otros no, otros están por cesar, pero ellos van a dar un concurso para que ellos puedan ingresar para que ellos puedan retornar a una plaza directiva, no a la misma, ¿no? Pero sí a una plaza directiva. Bueno, esto lleva a colación que paralelamente también hubo modificatorias en la ley de reforma magisterial, ¿no? Sabíamos que en un principio, cada 3 años era la evaluación de los directivos, ¿no? Para que puedan continuar como directivo o regresar a su plaza de origen. Esto se modificó a 4 años, tal como es actualmente, ¿no? Y además de ese 4 años, señalaba la ley que se modificó de que podía una vez más estar en una vez aprobada la evaluación, podían estar un periodo más y nada más. ¿Qué significaba eso? Que después de eso ya no había otra evaluación, retornaban a su plaza de origen, que es una plaza docente. Las plazas de origen son plazas docentes, no son plazas de coordinadores, no son plazas de asesores académicos, no, son plazas de docentes de aula. Y como ya se acercaba el término, pues, de esta segunda gestión de los directores, hubo varios movimientos, varios proyectos de ley, de tal manera de que esto de acá, esta gestión, no sea solamente una gestión más, sino que sea cada vez que puedan
aprobar la evaluación de desempeño directivo, la evaluación de gestión, y puedan continuar. Esto era, pues, pueden aprobar hasta que cesen. Pero la primera promoción, llamémosla así, ¿no? Terminó, pues, en el mes de septiembre, el 30 de septiembre del año pasado. Los directivos dejaron de ser directivos y pasaron a ser encargados nada más. O sea, eran directivos, pero ya encargados, ya no designados, hasta el 31 de diciembre. Ahora han vuelto a presentarse a encargaturas directivas de las instituciones educativas. Algunos han logrado, otros no, ¿no? Y ahora la segunda, llamémosle promoción, nuevamente, terminan el 28 de febrero, su designación. Es decir, pasado mañana. Les quedan 2 días para que terminen su designación como directores. Y de ahí van a ser encargados todo el año, porque salió un decreto supremo que aquellos que terminaban el 28 su designación iban a ser encargados durante todo el año, ¿no? Sin dar oportunidad a los profesores que también quieren postular para una encargatura, ¿no? Más que nada para poder desarrollarse profesionalmente. Bueno, en esto ha habido proyectos de leyes, varios proyectos de leyes, de tal manera de que se vuelva a modificar este artículo 33 de la ley de reforma magisterial, de tal manera de que ya no solamente se permita una evaluación más y nada más. En total son 11 proyectos de leyes. No es solamente un solo proyecto de ley, como le llaman ahí, es el proyecto de ley de la ex ministra de Educación, Flor Pablo. No es solo de ella. Son varios, son 11 proyectos de leyes que se han venido dando desde el año 2021 hasta el año 2022 para que pueda modificarse esto. Se han presentado varios proyectos de leyes, han pasado por la Comisión de Educación, han pasado al Pleno, inclusive se ha exonerado de la segunda votación, ¿no? Se ha exonerado de la segunda votación, han pedido reconsideración para esta segunda votación y han vuelto a denegarla, de tal manera de que no haya segunda votación y que en una primera votación pase la autógrafa de esta ley, que sale pues de la Comisión de Educación del Congreso de la República, pase al despacho presidencial, de tal manera de que lo tenga que firmar. Vamos a ver qué es lo que dice esta autógrafa de ley. Bueno, les cuento que esto ha sido bastante, ha creado mucha polémica dentro del mismo pleno, inclusive dentro del mismo pleno ha creado mucha polémica y de lejos no han ganado, de lejos no ha ganado, sí por mayoría. Pero vamos a ver, vamos a compartir con ustedes la autógrafa de la ley que se ha enviado el día jueves 16 de febrero. El jueves 16 de febrero se ha enviado esta autógrafa de ley. Ahí tenemos la autógrafa de ley. Perdón, vamos a ver. Ahí está. La autógrafa de ley. Ha ingresado al despacho presidencial el jueves 16. Y según la Constitución, la presidenta de la República tiene 15 días hábiles para firmarla.
o para observarla, ¿no? Y esos 15 días vencen el 9 de marzo. El 9 de marzo vence los 15 días para que esta autógrafa de ley se pueda firmar. Vamos a ver qué es lo que dice. El Congreso de la República ha dado la siguiente ley. Ley que modifique el artículo 33 de la Ley 2994, Ley de Reforma Magisterial, a fin de ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas de educación en sus cargos, sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño. Vamos a ver. Artículo 1. Modificación del artículo 33 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Se modifica el artículo 33 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, en los siguientes términos. Artículo 33. El acceso a cargos y periodo de gestión. Vamos a ver qué es lo que dice. El profesor, con reserva de su plaza, puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral. De las áreas de desempeño laboral. Vamos a ver. De las áreas de desempeño laboral por concurso y por un periodo de 4 años. Al término del periodo de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el cargo hasta por un periodo adicional o su retorno docente. Hasta ahí todos sabemos. Pero ¿qué es lo que ha modificado? Lo que dice más adelante. Dice, en los supuestos de los literales C y D del artículo 35 de la presente ley, los cargos pueden ser ejercidos de manera continua, siempre y cuando superen la evaluación de desempeño cada 4 años. ¿Cuáles son los literales C y D? El literal, el artículo 35 pues se refiere a los cargos del área de gestión institucional. Y el literal C se refiere a los especialistas de educación. Y el literal D se refiere a los directores y subdirectores de las instituciones educativas. Es decir, que ellos nada más pueden ejercer de manera continua siempre y cuando superen la evaluación de desempeño cada 4 años. Cada 4 años supera, pasa otra gestión más. Otros 4 años supera, pasa otra gestión más. Y así sucesivamente. Pero eso no vale pues para el director de la UGEL, ni el jefe de gestión institucional, perdón, ni el jefe de gestión pedagógica, ni el director de gestión pedagógica de la DRE, ¿no? Solamente para los especialistas de educación y personal directivo de instituciones educativas. Nada más. Esa es la autógrafa de la ley. Y acá mismo dice, disposición completada final. El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación, adecúa en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobada por el Decreto Supremo 004-2013. Tiene que adecuar esto, ¿no? Esta es la autógrafa de la ley que se ha remitido el jueves 16. El jueves 16 de febrero al despacho presidencial. Y que tienen plazo hasta el 9 de marzo para firmar, es decir, para promulgar o para observarlo. Vamos a ver quiénes son los autores de este proyecto de ley, ¿no? Esto ha salido pues de varios proyectos de ley, no solamente ha salido de un proyecto de ley, ¿no? La congresista Flor Pablo no es la única autora de esto. Son 11 proyectos de ley que se han presentado. Y vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son los proyectos de ley, ¿no? Para ir mencionando, tenemos el primer proyecto de ley que se presentó,
El primer proyecto de ley que se presentó fue el siguiente. Vamos a ver. El primer proyecto de ley que se presentó fue el siguiente. Ahí estamos, ahí estamos. Esto parece que tiene alguna falla para poder ver el... Bien, vamos a ver. El primer proyecto de ley que se presentó fue el 30 de septiembre del año 2021. Fue presentado por la bancada de Perú Libre. El autor de este proyecto de ley fue Luis Roberto Camuchi Morante, con 7 coautores. Entre ellos está el congresista Valdemar Cerrón Rojas. Valdemar Cerrón Rojas. A ver, ahí tenemos la autógrafa de la ley. Y luego tenemos continuemos. 7 coautores, entre ellos Valdemar Cerrón Rojas, el primer proyecto de ley. El segundo proyecto de ley se presentó el 23 de noviembre del año 2021. El autor fue la congresista Flor Pablo Medina, ¿no? Pertenece pues a los no agrupados, a los congresistas no agrupados, ¿no? 3 coautores, Roberto Chiabra, Carlos Paredes y Diana González. Este es el segundo proyecto de ley. El tercer proyecto de ley que pide modificar este proyecto de ley, que pide modificar este artículo 33, se presentó el 25 de noviembre, 2 días después, por la bancada de Fuerza Popular. Autor, la congresista Infantes Castañeda, también con 7 coautores, entre ellos Hernando Guerra García. Luego tenemos el cuarto proyecto de ley que se presentó el 11 de febrero del año 2022 por la bancada de Perú Libre, cuyo autor es el congresista Flavio Cruz Mamani, con 7 coautores, entre ellos nuevamente Valdemar Cerrón Rojas, Jorge Coahuila Juárez y otros más, ¿no? Hasta ahorita van 2 proyectos de leyes para modificar el artículo 33 presentados por Perú Libre. Uno de Fuerza Popular y uno por los congresistas no agrupados. El quinto proyecto de ley se presentó el 8 de abril. Autor del proyecto de ley que pide modificar el artículo 33 para ampliar la permanencia de los directivos en instituciones educativas, fue presentado el 8 de abril por la bancada de Perú Libre, cuyo autor es el profesor Edgar Tello. Tiene 5 coautores, entre ellos, 5 coautores. El sexto proyecto de ley que pide modificar el artículo 33 para ampliar
la permanencia de los directivos fue presentado por Renovación Popular el 12 de abril del año 2022 por Esdras Medina, con 5 coautores, entre ellos Jorge Montoya. El 7º proyecto de ley fue presentado nuevamente por la bancada de Perú Libre para ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas por Francis Paredes Castro el 3 de mayo, con 6 coautores, entre ellos Valdemar Cerrón Rojas, Flavio Cruz. Parece que Valdemar quiere estar en todos los proyectos de leyes presentados por Perú Libre para modificar el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial a fin de ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas. 8º proyecto de ley para modificar el artículo 33 y ampliar la permanencia de los directivos fue presentado el 26 de mayo, también por Perú Libre. Autor, Segundo Montalvo Cubas, con 6 coautores más, entre ellos nuevamente Valdemar Cerrón Rojas, apoyando esto, y Alfredo Pariona. Noveno proyecto de ley, presentado el 3 de junio del año pasado, por Fuerza Popular. Autor, Eduardo Castillo, con 6 coautores más. 10º proyecto de ley que modifica el artículo 33 para ampliar la permanencia de los directivos en instituciones educativas. Fue presentado el 23 de agosto por Fuerza Popular. El autor principal, Víctor Flores Ruiz, con 6 coautores, entre ellos Nano Guerra García. Y el 11º proyecto de ley fue presentado el 5 de septiembre del año pasado por el Bloque Magisterial de Concentración Nacional para modificar el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial a fin de ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas de educación. Fue presentado el 5 de septiembre del año pasado por el congresista Alex Paredes González, del Bloque Magisterial, y con 5 coautores: Elizabeth Medina, Jacqueline Ugarte, Paul Gutiérrez, Lucinda Vázquez y Pasión Dávila. Esos son los congresistas. Esos son los 11 proyectos de leyes presentados para modificar el artículo 33, ¿no? De los 11 proyectos de leyes para modificar el artículo 33 a fin de ampliar la permanencia de los directivos en instituciones educativas, 5 son de Perú Libre. 3 son de Fuerza Popular. De Renovación Popular, 1 de Renovación Popular, 1 por los no agrupados y 1 del Bloque Magisterial. Ese fue presentado el 5 de septiembre del año pasado, el último. Esos 11 proyectos han entrado a la Comisión de Educación y han sacado un dictamen, que es esta autógrafa de ley, que ha sido debatido en el Congreso y con una sola votación
con una sola votación, va a pasar al despacho presidencial, porque ha sido exonerado de la segunda votación, ¿no? Todo proyecto de ley debe tener 2 votaciones, ¿no? Dos votaciones. Entonces, esta ha sido exonerada de la segunda votación y ha pasado el jueves 16, ha pasado al despacho presidencial para su promulgación, ¿no? Esta promulgación tiene lugar hasta el día jueves 9. Hasta el día jueves 9. Bien, hasta el día jueves 9. Vamos a ver cuáles son, acá está, aquí está el dictamen de, permítame compartir con ustedes el dictamen de este proyecto de ley. Ahí está, ahí lo tenemos, lo voy a poner en esto para no tener, listo, ahí está el dictamen. Dictamen recaído en los proyectos de ley a fin de ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas de educación en sus cargos, con fecha 27 de octubre. Es lo que les acabo de leer. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Señor presidente, han sido remitidas para estudio y dictamen de la Comisión de Educación, Juventud las siguientes iniciativas legislativas. Luis Roberto Camiche Morante, de Perú Libre. Ley que modifica el artículo 33 de la ley, más 7 coautores, entre ellos Valdemar Cerrón. El segundo proyecto de ley de Flora y de Pablo Medina, por los no agrupados, ley que promueve un trato justo a profesores en la ley de reforma magisterial, que es lo mismo. Tercer proyecto de ley, Mary Eliana Infante Castañeda, de Fuerza Popular, ¿no? Con 7 coautores. Otro, Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre, ¿no? De Perú Libre, con 7 coautores, entre ellos Valdemar Cerrón Rojas. Ahí está. Nibardo Edgar Tello Montes, de Perú Libre, con 5 coautores, ¿no? Ley que modifica el artículo 33 de la ley de reforma magisterial. Siguiente, Edras Ricardo Medina Minaya, por Renovación Popular, ley que modifica el artículo 33 de la ley de reforma magisterial, a fin de fortalecer la gestión educativa. Francis Yasmina Paredes Castro, de Perú Libre, ley que modifica el artículo 33 de la ley de reforma magisterial. Y ahí tenemos más. Segundo, Toribio Montalvo, de Perú Libre, ley que modifica el artículo 33. Eduardo Enrique Castillo Rivas, Fuerza Popular, ley que modifica el artículo 33. Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular. Alex Antonio Paredes González, del Bloque Magisterial de Concentración Nacional, ley que modifica el artículo 33 de la ley de reforma magisterial. Todos estos 11 proyectos han sido analizados para elevar la autógrafa de ley que ya les enseñé, ¿no? Al Congreso, perdón, al despacho presidencial. Eso ha sido el día 16 de febrero. Y el plazo se vence el 9 de marzo. Si hasta el 9 de marzo no lo firma, no significa que esto no va a quedar sin efecto. Acá va a ocurrir algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá puede ocurrir lo siguiente. Acá puede ocurrir que lo firma e inmediatamente se publica en el diario El Peruano.
Vamos a ver. Vamos a ver. Lo publica e inmediatamente se firma en el diario El Peruano. O lo que puede hacer es, vamos a ver, acá está, acá tengo algo que quiero comentar, aquí está, el proyecto de ley aprobado por el Congreso. ¿Qué es lo que ocurre después? La autógrafa se remite al despacho presidencial y ahí puede ocurrir tres cosas. Lo promulga e inmediatamente se publica en el diario oficial del Peruano, así como está. O lo puede observar, y si lo observa, lo envía al Congreso. Y lo regresa al Congreso. ¿Y qué es lo que ocurre en el Congreso? Puede ocurrir dos cosas. Primero, el Congreso se allana a las observaciones, o sea, todas las observaciones que han hecho las asumen y el Congreso es quien las promulga. O también puede ocurrir que se aprueba la fórmula inicial por insistencia, con más del 50% de los congresistas elegidos. Y ahí también el Congreso lo promulga. Y una vez promulgado, se publica en el diario El Peruano. ¿Qué pasa si el despacho presidencial ni lo promulga y ni lo observa? Pasan los 15 días. Es decir, el 10 de marzo, el Congreso lo promulga, así como está, y se publica en el diario oficial del Peruano. Es decir, que como máximo, el 10 de marzo, tenemos esta ley ya publicada en el Peruano, como máximo. Puede ser antes también, puede ser antes. Pero una vez que se publica la ley, recién al día siguiente entra en vigencia. No el mismo día que se publica, al día siguiente. No el día que firma, sino al día siguiente de publicada en el diario El Peruano. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, al ocurrir eso, ya tendríamos que salir de vigencia y todos los directores ya pueden, designados, cada 4 años se debe evaluar y si termina, va a continuar un periodo más, 4 años, se vuelve a evaluar y se aprueban otros 4 años más, hasta que se termine. Muy bien. Pero esto de acá, esta ley, así en el dictamen, para hacer esta ley, la comisión ha recogido diversas opiniones. Por ejemplo, ha recogido la opinión del Consejo Nacional de Educación. El 11 de noviembre de 2021 envió un oficio y señaló que la propuesta legislativa debe ser revisada, porque al no precisar los periodos adicionales en los que el profesor pueda ser ratificado, generaría que el profesor permanezca en el cargo por un tiempo indefinido, lo que podría impedir postular al cargo a otros profesores, pues la plaza estaría ocupada. También, ¿qué dice la congresista Betsy Chávez? Betsy Chávez señaló en un oficio, ¿no?, el 25 y 27 de julio del 2022, que está en desacuerdo con este proyecto de ley, porque la iniciativa legislativa solo beneficiaría a algunos directores en desmedro de la mayoría de docentes, ocasionando un retroceso en los avances para la asignación de directores en las instituciones educativas. El Ministerio de Educación, que señaló en diversos oficios, el 17 de junio del año 2022, hizo llegar un informe en donde señala que no es viable este proyecto de ley por las siguientes consideraciones.
que se requiere evidencia suficiente para demostrar que un mayor tiempo en el ejercicio del cargo directivo, es decir, más de 2 periodos de designación, eso impacta en aspectos centrales de la gestión escolar, como la mejora del aprendizaje, y una mayor especialización y un mejor desempeño por parte del profesor designado. Entonces, ahí el Ministerio de Educación observa, señalando que no es viable porque no hay evidencia suficiente para poder hacer esa afirmación. Y también sostiene que aplicar periodos adicionales de designación afecta el principio de mérito y capacidad, en tanto que eliminaría las oportunidades para que los profesores de la carrera pública magisterial demuestren sus capacidades y compitan con el acceso al cargo directivo de docentes en cada determinado tiempo. Eso lo señala el Ministerio de Educación. Y finalmente manifiestan que un docente se mantenga en el cargo directivo por periodos continuos restringe la posibilidad de presentarse a otros cargos ofertados, compitiendo por esas plazas en iguales condiciones, lo cual impacta en su trayectoria profesional, así como en la de otros docentes, tal como lo demuestran las estadísticas obtenidas en los concursos de acceso a cargos directivos implementados hasta la fecha. Esas son opiniones del Consejo Nacional de Educación, del Ministerio de Educación, de la congresista Betsy Chávez, ¿no? Que observan, que dicen que no es viable esto. Pero, sin embargo, ha sido aprobado en el Congreso de la República, ha sido aprobado primero en la Comisión de Educación del Congreso, luego en el Pleno, inclusive ha sido exonerada en la segunda votación y actualmente está en el despacho presidencial desde el 16 de febrero y tienen plazo hasta el 9 de marzo para firmarla. Bueno, hoy día es 26, 27, 28, el día martes termina la designación de un grupo de profesores, designación en los cargos directivos. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Y otra cosa muy importante, ¿no? Cuando publiquen esta ley, porque de hecho la van a publicar, si no la publican hasta el 9 de marzo, el 10 de marzo, el Congreso la promulga. Está con usted. La promulga y entra en vigencia. Pero ahí no dice, como muchos me han hecho llegar, de que los directivos que terminaron en septiembre, ellos con esta ley van a regresar a sus puestos. Eso no dice. La ley no es retroactiva, eso lo sabemos. La ley surte efectos al día siguiente de su publicación para adelante. Así es. Esto es lo que teníamos que señalar al respecto.